La música me llevó a otro recuerdo, solo que ahí había algo distinto. Fue el día que Henry me maldijo. Era su primer recuerdo conmigo, pero aún tenía la música para guiarme. Entonces, la seguí. Me llevó a nuevos recuerdos. Recuerdos terribles. ¡Suéltame! Seguirme. Y creí que jamás terminarían. La salida. Por fin la había encontrado. No. No. Hola, Max. No paré de correr. Nunca olvidaré la mirada que tenía. Tenía miedo. Algo tiene esta cueva, este recuerdo, que no pasa. Más que asustado, estaba aterrado. Uno de los misterios más interesantes, fascinantes y aterradores que nos introdujo la nueva temporada de Stranger Things, o Stranger Things 5 y su volumen 1, es a qué realmente le tenía tanto miedo Vecna o Henry Creel y por qué él no siguió a Max dentro de la caverna, en la prisión mental y recuerdo donde la tiene atrapada, ya que vemos en el cuarto episodio que Vecna o Henry Creel se detiene en seco, cuando ve que Max se mete dentro de la caverna, y no solo no la sigue, sino que parece que aunque lo quiere y lo intenta, físicamente no puede seguirla, porque algo muy traumático y perturbador ocurrió en esa caverna, y si es algo que afectó en gran manera a Henry Creel, y que se nos revela de forma directa en la obra de teatro de Broadway de Stranger Things The First Shadow, o Stranger Things La Primera Sombra. Y es aquí donde se nos revela también de forma directa cuál es el verdadero origen de los poderes telequinéticos de Henry Creel, lo que sí confirma mi teoría acerca del verdadero enemigo final de Stranger Things, que va más relacionado con el horror cósmico, y con el épico y genial azotamentes o desuellamentes. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente lo que sabemos sobre los verdaderos orígenes de Henry Creel y su historia, qué pasó verdaderamente en la caverna y por qué esto es clave para entender lo que veremos en los capítulos finales. Toda la información que describiré en este video la podemos ver en la obra de teatro, que cuenta con mucho detalle la historia y la vida de Henry Creel y cómo éste se transformó en Vecna, funcionando como una muy buena precuela, ya que en esta obra sí se nos revelan muchos datos muy interesantes respecto a todo lo que ocurre en la serie después. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. La historia de la obra de teatro empieza con un experimento secreto del gobierno estadounidense y de su rama militar, el cual es el Experimento Filadelfia o el Proyecto Filadelfia, donde en el universo de Stranger Things se nos dice que trataban de hacer al navío USS Eldridge invisible, aunque en la vida real sí sabemos que existió este proyecto. Y según se cuenta y se rumora en la vida real, este experimento tenía que ver con los viajes en el tiempo, la teletransportación y la visión remota, y es una inspiración junto con el proyecto Montauk Real de los hermanos Duffer para crear la historia de Stranger Things. De cualquier manera, el experimento del proyecto Filadelfia para hacer invisible al barco salió muy mal, ya que el navío USS Eldridge, en lugar de que solo se volviera invisible, fue transportado a otra dimensión, conocida como la Dimensión X, que es la dimensión que ya hemos visto anteriormente en la temporada 4 de Stranger Things, y es aquí donde el navío fue atacado y destruido por fuerzas malévolas que existen ahí, y por Demogorgons, con toda la tripulación que murió, con excepción del capitán, quien era el capitán Brenner, el padre de Martin Brenner o de Papa, que es el científico principal que estaba a cargo de la experimentación con Eleven y con los niños telequinéticos.
una vez que el navío volvió a nuestra realidad con el Capitán Brenner de esta dimensión X, el hombre se encontraba muy enfermo y su cuerpo no podía recibir ningún tipo de transfusiones de sangre para ayudarlo a que se recuperara mejor, y debido a todo el tiempo que había pasado en la dimensión X, esto cambió y alteró completamente la fisiología de todo su cuerpo, y en especial la sangre del hombre. Por eso el Capitán Brenner murió, pero en su lecho de muerte, este le confesó y le contó a su hijo Martin Brenner todo lo que pasó en realidad con su barco, y lo que él vivió en la dimensión X, lo que sí dejó perplejo a Martin, y lo inspiró a seguir con el trabajo de su padre, ya que quería descifrar qué fue lo que pasó realmente con él. Es así que se convirtió en un científico militar del ejército estadounidense, y en uno de los investigadores principales, y por lo que muchos años después Martin Brenner estaba a cargo de los experimentos secretos en Nevada, donde él trataba con su equipo de científicos y diferentes físicos de replicar y continuar con los experimentos del proyecto Filadelfia, y él quería de buscar una forma de replicar lo que ocurrió con el barco USS Eldridge, de cualquier forma, y supuestamente, debido a lo peligroso que todo esto era, un científico que participaba en el proyecto se robó una parte del equipo de la máquina especial del Dr. Brenner y se escondió en una caverna en el desierto de Nevada. Aunque después se nos revela que él hizo esto no porque fuera buen samaritano, sino porque era un espía ruso y quería darles a los rusos que también estaban investigando las puertas interdimensionales parte del equipo y tecnología clave del ejército estadounidense. Es aquí donde se nos revela que el joven Henry Creel vivía con su familia en Nevada en estos momentos, y un día mientras Henry se encontraba jugando y explorando las cavernas cercanas que estaban detrás de su casa, él se topó sin saberlo con el científico que se había robado una parte de la máquina de teletransportación del Dr. Brenner, y es aquí donde Henry y el doctor se toparon con el niño que se encontraba jugando con un catalejo, y por eso al tocar esa parte de la máquina falló muy gravemente y se activó, lo que lamentablemente teletransportó al niño Henry Creel y al doctor desertor a la dimensión X, donde Henry viviría inexplicables y brutales horrores. Después de 12 horas de haber estado atrapado en este lugar, Henry Creel volvió al mundo real, con el científico desertor que murió en el proceso, cuando fue teletransportado a la dimensión X, y no sobrevivió a todo esto. De cualquier manera, una vez que Henry volvió a las 12 horas, su sangre y toda su fisiología de su cuerpo eran diferentes, además de que su personalidad también era más diferente que antes, y había cambiado completamente. De cualquier manera, la familia Creel, después de que heredaron una pequeña fortuna, trataron de empezar de nuevo, sobre todo para su hijo Henry, quien había quedado muy perturbado después del incidente de la caverna, y por eso decidieron mudarse de Nevada a Hawkins, en Indiana, pensando que el cambio de panorama y de toda la situación ayudaría a Henry, y que ayudaría a toda la familia a empezar de nuevo de cierta forma. A pesar de esto, el Dr. Martin Brenner y los militares lograron eventualmente encontrar el equipo que se había robado el otro científico, y aquí encontraron un catalejo y una pequeña parte de un telescopio que le pertenecía a Henry Creel y que dejó ahí después de todo el incidente. Es gracias a esto que los militares y el Dr. Martin Brenner lograron localizar a Henry Creel en Hawkins, Indiana, el cual había quedado de cierta manera huérfano, porque él con sus poderes había asesinado a su familia, con excepción de su padre que sobrevivió, y con Victor Creel, quien era el padre de Henry, que pensaba que una especie de demonio había matado a toda su familia, y por eso el hombre fue arrestado y enjuiciado por la muerte de su familia, y mandado a un hospital psiquiátrico, porque pensaban que estaba loco, con el Dr. Brenner y sus científicos que capturaron al joven Henry Creel y lo empezaron a usar como un sujeto de pruebas. El Dr. Brenner se dio cuenta que la sangre de Henry estaba modificada y alterada, después de que volvió de la dimensión X, al igual que la sangre de su padre, y es por eso que el doctor decidió extraer muestras de la sangre de Henry, para poder entender mejor de dónde venían los poderes telequinéticos del chico, y quería ver si estos poderes los podía replicar de alguna manera en otros niños,
y en diferentes personas jóvenes, empezando así con los experimentos secretos que estaban a cargo del Dr. Brenner en Hawkins, Indiana, y lo que creó después a la niña 11 o 11, quien tenía muestras de la sangre de Henry corriendo en sus venas, y quien debido a los experimentos de MK Ultra que sufrió su madre, por eso esto le dio esos poderes tan brutales y exagerados a la niña, así como a otros de los sujetos de pruebas y niños que estudiaban y con los que experimentaban. No ha quedado muy claro todavía cómo es que Henry consiguió sus poderes, pero se nos implica fuertemente que fue el Azotamentes o el Mind Flayer quien de alguna manera no solo modificó su cuerpo y su sangre, sino que se nos implica que le metió su esencia o esas partículas oscuras, ya que el ente buscaba el poder propagarse y salir de la dimensión X, consumiendo y absorbiendo otras dimensiones, con Henry Creel que funcionaría como su heraldo. La razón principal por la que la familia se mudó a Hawkins es porque después del incidente de la caverna, Henry se volvió muy violento y malvado, y gracias a esto por poco mató a un niño. Esta es la razón principal por la que se mudaron de Nevada a Hawkins, Indiana. De cualquier manera, Henry Creel ya en estos momentos, debido a la influencia de las Azotamentes, ya tenía sus poderes y los empezó a manifestar y a usar de forma directa. Es muy importante mencionar que en mi opinión esta situación no convierte realmente a Henry Creel en una víctima de las Azotamentes tal cual, sino que en realidad esto maximizó las ideas trastornadas y siniestras que él ya tenía desde niño, y sí lo empezó a manipular pero solo un poco, mas no lo forzó ni obligó a hacer todo lo malo que hizo, como el matar y destruir a su familia, o como el asesinar a ese conejo que atrapó mientras practicaba con sus poderes. Esta es la razón por la que el Capitán Brenner, aunque se infectó por lo que él había vivido en la dimensión X, realmente no se volvió malvado y no intentó destruirlos ni matarlos a todos. En la cuarta temporada, Henry Creel o Vecna le cuenta a Nancy y a Eleven que él fue transportado por la niña 11 o 11 a la dimensión X, después de que él fue derrotado por ella, y esta dimensión él dice que era un lugar hermoso, porque era una dimensión o un lugar que no había sido tocado ni corrompido por los humanos. En este mundo o dimensión Henry se topó con los Demogorgons, que no lo atacaron, y aunque quedó físicamente todo quemado y destruido en su cuerpo físico, es aquí donde él eventualmente se topó con las partículas de las Azotamentes o Mind Flayer, y según esto que cuenta lo moldeó y lo creó, como una araña, ya que a Henry siempre le habían fascinado las arañas, y él las veía como dioses y depredadores alfa de su entorno y de la naturaleza. Es por eso que supuestamente Henry creó a las Azotamentes y le dio esa forma de araña, para ahora sí ser el depredador alfa que él siempre había sido. Y también se nos implica que fue él quien estuvo detrás de todo lo que vimos previamente, y quien estaba bajo el control de las Azotamentes o Mind Flayer. De cualquier manera, en la obra de teatro de La Primera Sombra, que es una precuela directa, parece confirmarnos que este no es el caso, como yo se los teoricé hace 3 años y medio, y que en realidad Henry primero que nada ya había visitado la dimensión X desde antes, y que el que en realidad está bajo control de todo es el Azotamentes o Mind Flayer, y es el que controla a Vecna, aunque lo hace creer que él está bajo el control del Upside Down y de todo lo que pasa en su dimensión. Lo más probable y lo que se nos implica fuertemente en la obra de teatro precuela es que esta experiencia de Henry Creel de niño y de haber sido transportado a la dimensión X y al haberse confrontado contra el Desuellamentes sí fue algo muy brutal y traumático, que su misma mente para protegerlo hizo que lo olvidara de forma completa y que no se pudiera acordar de la situación aunque él lo quisiera, como si su mente en esos momentos hubiera sido fragmentada de cierta forma. Es por eso que él no les revela a Nancy ni a Eleven lo que realmente pasó, porque no lo recuerda del todo, de una forma muy similar a como 11 o 11 no podía recordar lo que pasó en realidad en los laboratorios de Hawkins cuando ella era niña, y como todos los otros sujetos de pruebas y niños psíquicos murieron por Henry, ya que su mente para protegerla bloqueó todos estos recuerdos. Esto contrasta a Vecna y a Eleven de una forma que narrativamente funciona muy bien.
Como vemos en la cuarta temporada, para que Eleven vuelva a conseguir sus poderes, el Dr. Brenner le va mostrando poco a poco lo que pasó en los laboratorios, ya que sabe que si es muy brusco, esto la puede matar o dejar muy mal, al exponerla a ese nivel tan exagerado de trauma, porque en efecto su mente no podría procesar todo. En el caso de Henry Krill o Vecna, él sí le tiene tanto miedo a la caverna, y aunque sí quiere capturar a Max y matarla ahora sí, absorbiéndola dentro de su mente, él no pudo entrar realmente a la cueva porque es el lugar donde él fue expuesto a una situación muy perturbadora y horrorosa, y aunque lo quiere, él no está listo para confrontar esta situación y esta memoria. Su mente todavía está muy asustada para enseñarle lo que pasó, y esta es la razón por la que su mente lo paraliza y lo deja inmóvil, y con esa cara de susto muy fuerte, y aunque él quiere, no puede entrar a la caverna. Esto se confirma porque sabemos que la caverna y la casa Krill tranquila, donde están Holly y Max, se encuentra en un recuerdo de Vecna o Henry Krill, y la misma Max confirma que ella, cuando trató de escapar de este lugar pero no pudo, que ella se metió más dentro de las memorias de Vecna y en las diferentes capas que existen en este lugar. Por eso ella logró ver un poco de la preparatoria de Hawkins, cuando Henry estaba aquí estudiando, antes de que él fuera contratado después por el Dr. Brenner, para que lo ayudara a llevar a cabo los experimentos con los otros niños y sujetos de pruebas, como Once. Siendo entonces esta caverna una de las secciones y memorias más profundas y reprimidas de Henry, y no importa lo mucho que él quiera entrar y matar a Max, él no puede porque su cuerpo recuerda el trauma, y es incapaz de moverse, aunque él no lo haga. Es lo mismo que a Eleven le pasó en la cuarta temporada, y de hecho, como vemos ahí, cuando el Dr. Brenner la forzó de más a que viera lo que pasó, su cuerpo entró en shock y se puso muy mal. Con Henry que le puede pasar algo similar si es que él de alguna manera logra entrar a la caverna. Todo esto nos confirma y nos muestra que en realidad el verdadero villano y monstruo final de Stranger Things es algo mucho más inhumano, siniestro y lovecraftiano, y no es Henry Krill o Vecna como tal, como nos habían hecho creer en la cuarta temporada, realmente confirmándonos lo mismo que había dicho y teorizado Dustin, que si los Demogorgon son los soldados de las Otamentes, entonces Vecna es su general principal, mas el niño siempre comentó que el jefe verdadero era las Otamentes de Suellamentes o el Mind Flayer. Esto también lo podemos llegar a concluir o pensar cuando Henry Krill o Vecna le dice a Eleven que los humanos son un tipo de plaga muy especial, que se multiplican y que cambian y corrompen al mundo y todo lo que tocan, creando una estructura toda antinatural. Esto parece confirmarnos y enseñarnos que en efecto el plan de Henry Krill es algo más del Mind Flayer o las Otamentes, y puede ser que no tanto de Henry tal cual, porque él mismo es un ser humano, aunque crea que es superior. Esto lo podemos ver también en la obra de teatro, ya que hay una escena donde Henry vuelve a visitar a la Dimensión X, y este confronta a las Otamentes, cuando él quiere usar sus poderes para hacer el bien, después de que su novia Patty lo incita a que haga todo esto. En la obra también se nos revela que cuando Henry mató a su familia, las partículas oscuras del Mind Flayer volaron junto a él y se manifestaron de forma física, lo que es algo que no vimos en la cuarta temporada y que Henry no recuerda del todo. También en la obra hay una secuencia donde Henry de niño se pelea con su madre y le dice que ella, aunque lo quiera, no los podrá detener a ellos dos, refiriéndose a Henry y a las Otamentes o Mind Flayer. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de qué fue lo que vivió Henry en la caverna y por qué tenía tanto miedo de entrar y acabar con Max. Sinceramente, este misterio y tema creo que es uno de los mejores y más geniales y fascinantes que vamos a poder ver en esta quinta temporada, ya que si llegan a mantener esto o por lo menos algunos de los conceptos de la obra precuela, creo que sí puede funcionar muy bien en la historia de la serie y ser una revelación bastante genial y muy inesperada e impresionante, como cuando nos mostraron que Vecna era en realidad 001 o Henry Krill, manteniendo así la esencia del horror cósmico y horror lovecraftiano que siempre ha caracterizado a la serie,
Y sí creo que esto puede funcionar muy bien, porque sería mucho más terrorífico y brutal, y no solo sería la locura de una persona y un humano normal, que tiene poderes. Aún así sí me gustaría que no le dieran una ventana de oportunidad a Henry para poder redimirse, y que nos mostraran que a pesar de todo él siempre fue malvado, y que el Mind Flayer por eso lo eligió como su heraldo. La verdad es que no puedo esperar para el estreno del volumen 2 de la serie, y del final de esta, ya que siento que sí será algo muy genial, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia de la obra precuela de Stranger Things? ¿Conocías lo que realmente le pasó a Henry Creed en la caverna? Y por último, con toda esta evidencia, ¿crees como yo que el Azotamentes o el Mind Flayer será el villano final de la serie? ¿O crees que para la serie sí dejarán a Vecna como el villano final? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué Henry le tenía tanto miedo de entrar a esa caverna en su mente, de la entretenida y genial serie de Stranger Things 5. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis de Witt, me despido.